de buscadores de la verdad, también es su turno de examinar la palabra del Señor. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos con temor y temblor, ¿verdad? Sabiendo que Dios tiene mucho que decirnos y conscientes de cuánto hay todavía en nosotros que cambiar, ¿verdad? Y sabes que hay ocasiones en las que cuando abrimos la Biblia vemos que Dios te está rogando, te está implorando algo. Hay ocasiones en las que Dios está reclamando nuestra atención y obediencia con ruego y súplica. Y hoy es una de ellas. Acompáñame a Romanos 12, 1 al 21. Vamos a leer el capítulo 12 del libro de Romanos, porque el Señor nos ruega. Dice así, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo de esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El ruego. Dios nos está rogando. Los primeros dos versículos que hemos leído contienen el ruego del Señor. Y es una declaración que consta de tres partes. Primero, lo que motiva el ruego, ¿qué es lo que dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esto es lo que motiva el ruego. Segundo, lo que compone el ruego. Y lo que compone el ruego es que presentemos nuestros cuerpos, ¿no?, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y que transformemos nuestro entendimiento. Y
el para qué del ruego, que es que comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora, ponme atención, mira, si tú quieres bosquejar Romanos, si tú quieres hacer un bosquejo, una síntesis de Romanos, estamos en el momento central. Estamos en un punto de transición. Los primeros 11 capítulos de Romanos, que hemos estudiado hasta el día de hoy, contienen la doctrina, contienen la enseñanza de Romanos. Y del capítulo 12 al capítulo 16 contienen la enseñanza práctica, la aplicación de la enseñanza. Así que este justo es el punto intermedio, es el punto de transición. Y en este punto de transición tenemos este ruego. Y es un ruego basado en las misericordias de Dios. ¿Quieres ponerle un título a una película? ¿Quieres ponerle el título a la película de la enseñanza, de la doctrina, de los capítulos 1 al 11? El título es este, el lema es este: las misericordias de Dios. Es lo que hemos visto en los 11 primeros capítulos de Romanos. Si lo quieres resumir, el resumen sería las misericordias de Dios. La doctrina de la salvación. Hemos estudiado, ¿no?, y hemos considerado, y nos dice la carta de Romanos, que somos pecadores y que somos merecedores del castigo de Dios, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Y qué dice a continuación? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El amado de Dios, el Hijo amado, se ha entregado en nuestro lugar para que fuésemos justificados. Se ha sacrificado en una cruz y ha resucitado para que nosotros recibiéramos el perdón de pecados. Y ese sacrificio nos trae paz con Dios. La consecuencia, el logro de la cruz es que tenemos paz con Dios, es que volvemos a recuperar la relación que estaba rota a causa del pecado entre nosotros y Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos, que dice, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su sacrificio nos trae también libertad del pecado. Ya el pecado no es lo que gobierna nuestras vidas, no es lo que rige nuestras vidas. No nos esclaviza ni nos atenata. Y porque el sacrificio de Cristo también nos saca de la servidumbre del pecado. Nuestro viejo hombre, dice Romanos 6:6, fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tenemos una nueva vida en Cristo, por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Ese es el resumen de los 11 primeros capítulos de Romano. ¿Y tú? ¿Has recibido la misericordia de Dios? ¿Has recibido en tu vida el perdón de pecados? Si es así, este ruego es para ti. Este ruego es para ti. Dice primero, leemos, presentad vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué dice? Vivo, santo y agradable a Dios. Mirad, el cuerpo, cuando se refiere al cuerpo, no es ni más ni menos que un ejecutor al dictado de nuestra mente. Ni tú ni yo vamos a hacer nada que normalmente no hayamos pensado, aunque sea por un milisegundo. Lo hemos pensado y a continuación lo hacemos, ¿no? En otras ocasiones el proceso de pensamiento es más largo, puede durar días, incluso semanas, y después ejecutamos lo que hemos pensado, ¿no? Cuando se refiere al cuerpo, se está refiriendo a aquello que ejecutamos, aquello que nosotros hace visible. Y se refiere a cosas muy prácticas. Se refiere a lo que vemos. Se refiere a lo que vemos en Internet. Se refiere a lo que vemos cuando paseamos. Se refiere a todo eso. Se refiere no solamente a eso, sino que se refiere también a lo que decimos y a cómo hablamos y a lo que salen por nuestros labios, a la manera en la que tenemos de hablar con otros. Se refiere a lo que escuchamos, a aquello que nos agrada y nos gusta escuchar. Y se refiere, en general, al cómo nos comportamos. Todo eso
todo eso, por las misericordias de Dios, ha de ser llevado en sacrificio delante del trono de la gracia. Es un sacrificio que no está destinado a morir, como los sacrificios del Antiguo Testamento. Por eso dice que es un sacrificio vivo, porque es un sacrificio que podemos llevar a Dios a través de ¿quién? De Jesucristo. Y como Jesucristo está vivo y lo llevamos a través de Él, se trata de un sacrificio vivo. Es un sacrificio santo, porque Dios nos ve santos en Cristo, perfectos en Él, perfectos en el Hijo. Y como consecuencia es un sacrificio que es agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto, ¿no? O nuestro culto racional, como hemos leído. En otras versiones dicen verdadero culto o culto lógico, es lo lógico. Se trata de un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice, a continuación, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, cambia tu mente, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí está el foco de todo lo que hacemos, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestra forma de pensar, está el origen de todo aquello que después ejecutamos. Y lo que nos está diciendo aquí Pablo es, no te conformes. ¿Y qué valdría decir? Rompe moldes. Te lo voy a decir de otra forma. Si eres joven me lo vas a entender mejor. Rebélate, sé un rebelde, pero sé un rebelde contra el mundo. Eso. Sé un rebelde contra este mundo. Y la exhortación es muy oportuna, porque en tantas ocasiones caemos atados en los moldes que nos marca este mundo. Caemos en la autosatisfacción personal, en buscar solamente la satisfacción propia. Nos vemos confundidos e inmersos en el materialismo compulsivo, en el tener más y ansiar constantemente más y más después de haber tenido más. Somos egoístas, indisciplinados en la oración, perezosos en la lectura de la Biblia. Y el origen de todo esto, ¿sabes en qué se halla? En lo que yo meto en mi mente, en mi forma de pensar. Y hay tanto de nuestro entendimiento que está gobernado por un esquema de pensar de este siglo, de este mundo, tejas abajo, que no tiene Meet the PTZ Optics Move 4K, a revolutionary auto-tracking camera designed to elevate your video shooting experience. Whether no recording conforméis, sino transformaos. Dicho de otro modo, rompe moldes y cambia tu mente. Cuando se denuncia un caso de abuso sexual hacia un niño o una niña, a live event, conducting a virtual meeting, or creating content, this camera ensures you never miss a moment. Now, let's see why PTZ Optics Move 4K outperforms the competition. The Move 4K uses presenter lock, which allows users to choose a specific person to track, even while other people que no are habla in de the frame. conocer la voluntad de Dios. A veces estamos muy enfocados Experience tratar de unparalleled conocer la voluntad de framing Dios, tratar de ver accuracy qué in es lo que every Dios quiere para mí en el situation with the futuro, ¿no? PTZ Optics Dónde Move voy a vivir, 4K. en qué voy a trabajar, Seamlessly track miles de cosas, subjects, ¿no? Pero la Biblia nos habla de whether in a wide experimentar shot, la voluntad a de close-up. Dios, que es agradable y perfecta. Y esto solamente lo hacemos si mi mente está llena de Dios, si mi mente está llena de la Biblia, si mi entendimiento or even está with llena del dynamic Evangelio de zoom to Jesucristo. control zoom Ahí while vamos a auto-tracking. experimentar la voluntad de Dios y vamos a ver y vamos a pasar por la experiencia de ver que la voluntad de Dios es agradable This y Move 4K perfecta. keeps your subject Ahora, esto es in muy frame, even during complex Esto es muy actions práctico. or sudden Vamos movements. a la parte práctica, ¿no? Aplicada Introducing the de la composition carta, ¿no? framing for auto-tracking in the Move 4K. Whether you prefer your porque- subject centered, to the left, Mira, yo or te the voy a decir una right, cosa. these Yo te voy a decir innovative una cosa. modes offer the flexibility to frame your shots just as you envision. Fíjate, de These verdad, modes allow camera en el operators modo to determine de vida de un creyente, en el modo de vida de un creyente, tracking y in the vas a Move ver cuánto de su 4K. entendimiento está Whether you sujeto a prefer él. your subject centered, Y fíjate en to the cosas muy left, prácticas. or the right, these en innovative cómo modes gestiona sus offer the finanzas. flexibility Y vas a ver de to cuánto frame de su your shots entendimiento está just sujeto a as you Dios. envision. Or the Fíjate right, these en cómo se innovative relaciona modes con los offer the demás. flexibility framing for auto-tracking in the Move Cómo se 4K. relaciona en el trabajo. Whether y you cómo prefer trabaja. your subject Y vas a ver centered, cuánto de su to the entendimiento left, está sujeto or a the Dios. right,
These innovative modes offer the en cómo flexibility. reacciona ante situaciones de presión. Y vas a ver cuánto de su entendimiento está sujeto a Dios. Fíjate en lo que sale por su boca. Si es una boca en la que sale constante bendición o constante crítica. Y vas a ver cuánto de su entendimiento está sujeto a Dios. Así que tú examina tu modo de vida y verás lo que estás pensando realmente. Procura no asustarte. Gracias a Dios, Dios no nos ha hecho transparentes, ¿no? Porque si me hubiera hecho transparente, lo que ahora mismo veríais tal vez os asustaría. El ruego es, por tanto, muy práctico, sumamente práctico. Y toca varias áreas de nuestra vida. Mirad, toca la relación que tenemos, fijaros, la relación que tenemos con nosotros mismos. Toca cómo tú te ves a ti mismo. Y en eso tenemos que cambiar nuestra mente. También toca las relaciones eclesiales entre nosotros, que hemos leído, versículos 9 en adelante, 9 al 16. Las relaciones personales en un círculo más amplio, incluso con quienes nos hacen daño, versículos 17 al 21. Y después en el capítulo 13 también veremos nuestra posición como ciudadanos en medio de esta sociedad, nuestra ética y nuestra relación con la ley y la comprensión del signo de los tiempos. Hoy vamos a examinar las tres primeras, de forma muy práctica. Vamos a ver cómo nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Sabéis que todos tenemos una forma de relacionarnos con uno mismo? ¿Sabes que todos tenemos una idea de lo que somos nosotros? Y ciertamente hay que decir que esa idea es muy benévola. Seguramente somos muy poco permisivos con otros, pero muy benévolos y tolerantes con nosotros mismos, ¿no? Hemos leído así: digo, pues, por la gracia que me es dada, cuidado, que cada uno que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Y ciertamente a veces somos tan benévolos con nosotros mismos porque ocurre que pensamos que somos personas muy especiales. Y fijaros en qué mundo vivimos. Vivimos en un mundo de seres áureos, especiales, sumamente especiales, ¿no? Por supuesto, el más especial soy yo, ¿no? Esto es un molde del mundo en el que vivimos. Es un molde que daña relaciones matrimoniales. Porque si yo me creo mejor que mi mujer y mi mujer se cree mejor que yo, pues tenemos un problema bien gordo. Es un molde que daña relaciones laborales, relaciones de amistad, todo tipo de relaciones eclesiales. Y Pablo, ¿qué dice? Cada uno no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a una medida, conforme a una regla. ¿Cuál dice? Conforme a la regla de la fe en Jesucristo. Y lo que nos está diciendo aquí Pablo es: rechaza la regla del yo, la regla del soy especial, y mídete conforme a la regla de fe en Jesucristo, por la cual mi identidad no me señala a mí, sino que me ayuda a buscar a Cristo y lo que Él ha hecho en mi vida. Y entonces te vas a dar cuenta, y me voy a dar cuenta, de que no somos tan especiales, ¿no? Y de que si algo somos es por la gracia de Dios en Jesucristo. Y esto aleja la vanagloria de nosotros y nos lleva a una manera equilibrada de pensar de cada uno de nosotros mismos. Así que piensa más en Cristo y pensemos más en Cristo, y vas a ver cómo nos consideramos menos especiales, ¿no? Hay un peligro en la Iglesia realmente. Hay un peligro en la Iglesia de que la Iglesia sea lastrada por este molde. Y Pablo, fíjate que Pablo conecta las dos cosas, Nos conecta el cómo me veo yo a mí mismo, ¿no? Con lo que yo hago en la Iglesia, con cómo me relaciono en la Iglesia. Fíjate a partir del versículo 4. Pablo enfatiza, en contraste con el yo especial, con el contraste de que cuidado cómo te consideras a sí mismo, Pablo enfatiza que somos, ¿qué? Un cuerpo
en Cristo. Versículos 4 y 5. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Justo la idea contraria. Justo la idea contraria. Mientras que el mundo nos dice, engrandece tu yo, eres especial, te lo mereces. La Biblia habla de interdependencia y de servicio los unos a los otros. La analogía del cuerpo justo está ilustrando esa necesidad, la necesidad que tenemos unos de otros. Mirad, yo te necesito, tú me necesitas a mí. Mira al de al lado, te necesita. Y tú le necesitas a él. La palabra pone el foco en la idea de cuerpo y en el servicio mediante el ejercicio de los dones recibidos, mediante el ejercicio de los dones que Dios nos ha dado. Por eso dice que somos miembros todos los unos de los otros. Fíjate, Pablo no pone el don en la categoría de la persona, sino que en lo que esa persona ha recibido de Dios y en lo que esa persona, con lo que ha recibido de Dios, sirve a otros. ¿Y qué habla? De un montón de dones, ¿no? De un montón de dones espirituales. Hemos leído el de profecía, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos son dones que Dios ha dado para bendecir su iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para el servicio. Poner el don al servicio de otros no es algo optativo para un creyente. Todo creyente es llamado a servir con el don que el Señor le haya dado. Y no quiero detenerme en la lista de dones, ¿no? Porque hay otras listas también en el Nuevo Testamento, viendo don por don. Pero sí quiero subrayar dos principios, dos cuestiones básicas, elementales sobre los dones. El primero, que ya he mencionado, pero que me gustaría repetir de nuevo, es el del compromiso personal en el servicio. No mires al que tienes de al lado, mírate a ti. Tienes un compromiso personal con el Señor de poner tus dones, lo que Él te ha dado, al servicio de otros. Y te voy a decir algo. Si no lo haces, lo echaremos de menos. Lo echaremos de menos, te estaremos echando mucho de menos. Es un compromiso personal con el Señor. Punto número 1. Y en segundo lugar, son dones que son visibles. Y hoy veo otro principio, que es el del reconocimiento mutuo, el de reconocernos unos a otros en nuestros dones, que implica un reconocimiento público. Así que dos principios, compromiso personal y el reconocimiento mutuo de los dones, que implica el reconocimiento público. También quiero alertar de dos peligros. Primer peligro, justo lo contrario, la falta del compromiso personal. Ya lo hará otro. Todos tenemos esa tendencia, ¿no? Esa tendencia. Cuidado con esto. La falta de compromiso personal nos atañe y nos influye como iglesia. Mira lo que dice el versículo 11. ¿Qué dice? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El Señor nos llama a servir. Y el segundo peligro, cuidado con el segundo peligro, el reconocimiento, vamos a denominarlo así, que a mí me gusta denominar autoproclamado. El reconocimiento autoproclamado. Es un reconocimiento sin servicio por el cual yo entiendo, ¿no?, que mi don es tal, pero nadie lo ve. Yo suelo contar una anécdota, ¿no?, que me ocurrió de joven, ¿no?, que yo me veía con el don de cantar. Era un reconocimiento autoproclamado. Era muy obvio que no lo tenía, porque nadie lo veía, ¿no? Y me tuvieron que sentar con mucho amor, mucho cariño, y decirme cuál podía ser mi sitio, ¿no? Pero evidentemente que me olvidara de que mi sitio fuera el grupo de alabanza, ¿no?
Y he de reconocer que en ese primer momento no me gustó. Ahora, después me hizo mucho bien, e hizo mucho bien a la Iglesia, evidentemente, también. Hubiera sido un desastre. Cuidado con el reconocimiento autoproclamado, que nadie ve, que solo veo yo. El autorreconocimiento proclamado que no se traduce en servicio, en el que no hay servicio, ¿no? Cuidado, porque mira también lo que nos dice Pablo. Leemos el versículo 3 de nuevo. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, sino que piense de sí con cordura. Pues en las relaciones, en cómo yo me veo, eso afecta a cómo yo sirvo, ¿verdad? El segundo elemento, cuidado, y rompamos ahí moldes, porque el mundo nos atenaza, ¿no? En decirnos que somos tan especiales, ¿no?, que nos vemos todos muy bien. Cuidado, cuidado. Relaciones eclesiales. El segundo molde que hemos de romper. Mira, en este mundo hay un amor que es un amor, vamos a llamar, superficial. Y aquí se nos insta, versículo 9, al amor genuino, al amor sin fingimiento, que dice que el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. En la práctica, ¿qué implica esto? Esto es importante, porque esto implica, en primer lugar, considerar al otro como superior a ti mismo. Versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros en amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Oye, ¿sabes que si así que estamos 50, sabes que tú estás en el lugar número 150 de los que estamos aquí? Eso significa, preferir los unos a los otros antes que a uno mismo. ¿Sabes que yo ocupo el lugar 150? Eso es difícil, llegar a esa conclusión, no teórica, ¿no?, sino en la práctica, cuando tenemos distintas formas de pensar, distintas maneras de hacer las cosas. A mí me cuesta reconocer que mi posición es la de 150. Bueno, me cuesta reconocerlo cuando estamos dos. Cuando estoy con mi mujer, me cuesta reconocer que mi posición es la del número 2 y que ella tiene el número 1. Pues es lo que nos está hablando aquí. Nos está hablando de relaciones, relaciones en las que consideramos al otro como superior a mí mismo, consideramos su opinión como mejor que la mía, consideramos lo que él piensa y le escuchamos. Seguimos leyendo, ¿no? Cuando atravesamos por la vida, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Es decir, una ayuda práctica, y después dice en el versículo 13, compartiendo las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Se trata de una ayuda práctica, un servicio que se traduce en ayuda práctica y en hechos concretos de amor. Y si seguimos leyendo, finalmente es una vida comunitaria, una vida en la que compartimos alegrías y tristezas, una vida en la que el yo queda relegado a un segundo plano. No me digáis que esto no es contracultura. Olvidarte de ti mismo para pensar en otro, no me digáis que esto no es contracultura. Contracultura en un mundo que habla de amor, pero que no se preocupa de servir y de servir al otro. Mi pregunta es, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué hay en nosotros? ¿Es mi vida cristiana una vida solo de domingo? ¿O es una vida de preocupación por los demás cada día de la semana? ¿Es superficial o hay un amor genuino? ¿Hay pereza o hay fervor? Considéralo delante del Señor. Te ruego que lo consideres delante del Señor. Porque en esto también tenemos que romper el molde del mundo en el que vivimos. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Te han dañado alguna vez? Y no digo de que hayas tenido una ofensa, ¿no? Sino, ¿eres consciente, has sido consciente alguna vez
de que alguien te ha hecho daño de forma intencionada, y sabes que es de forma intencionada, y lo has constatado. ¿Te ha ocurrido eso alguna vez? Tal vez sí, algunos de los que estamos aquí nos ha ocurrido. ¿Qué hacer cuando alguien nos hace mal de forma intencionada? No sé lo primero que te sale a ti. Yo sí que sé lo que me sale a mí. Yo sé lo que me sale a mí. Desde el púlpito no puedo decir lo que estoy pensando. Pero la maldición es lo primero que sale de mi boca o de mi pensamiento. Y ya sabéis que el origen de nuestras acciones está en nuestro pensamiento. La maldición. Luego, retribuir, buscando venganza. Y si alguien me ha hecho daño, el que me la hace, ¿cuál es la frase? La paga. Esto es el molde del mundo en el que vivimos. No obstante, aquí Pablo nos está llamando a otra cosa. Nos está llamando a ser rebeldes de verdad. Esto sí que es un acto de rebeldía contra el mundo en el que vivimos. Versículo 14, mira lo que dice. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Mirad, aquí, en estos últimos versículos del capítulo 12 de Romanos, tenemos 4 imperativos en negativo. Mira, primero que no maldigáis, versículo 14. Versículo 17, no pagáis a nadie mal por mal. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Versículo 21, no seas vencido de lo malo. Fíjate que es muy curioso que estos imperativos, que están en negativo, van seguidos de otros 4 que están en positivo. No solamente es no hagas esto, que digamos que sería una actitud pasiva, sino es que además tienes que ponerte en acción, tienes que tomar una actitud activa, tienes que hacer esto otro. Leemos, fijaros, busca el bien, versículo 17, no pagues mal por mal, sino que procura lo bueno delante de todos los hombres. Procura estar en paz, dice el versículo 18, aunque esto no siempre dice depende de vosotros, pero tú procúralo, ponte en marcha y procura estar en paz. Versículo 18. Deja el castigo en las manos de Dios, ¿no? Pero no solamente eso, que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué? Anda, dale de comer. Es decir, no es que solamente no te vengues, no es que procures su mal, sino que si lo ves en una situación desgraciada, desasistida, pues procura su bien, procura ayudarle, dale de beber. Dice, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. En otras versiones dice, haciendo esto, verás que le arde la cara de vergüenza, ¿no? De alguna manera lo que nos está diciendo aquí la palabra es que esta forma activa de amar, ¿no?, de preocuparse por otro, de aquel que nos ha hecho mal, es un testimonio vívido del amor de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Y esto sí que también es contracultura. Esto también va en contra del molde que nos trata de poner este mundo. Mira, solo así, solo buscando y siguiendo el Evangelio de Jesucristo, aun en situaciones en las que nos ya han hecho mal y estamos dañados, ¿no?, y quebrados por dentro, solo viniendo a la palabra de Dios, ¿no?, y obedeciendo la palabra de Dios, pondremos nuestro granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor. Y nuestro modelo para esto, ¿sabéis quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que hizo Jesús en cada situación. En Primera de Pedro 2, 21 en adelante, leemos así, pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En lugar del molde del mundo, nuestros actos han de estar guiados en cualquier circunstancia por el molde, por el ejemplo, por el modelo que nos ha dado nuestro Señor. Y hoy, yo creo que delante de nosotros
es más necesario que nunca atender a este desafío que nos presenta la palabra de Dios. Revélate contra el mundo. Revélate contra el mundo en el que vives. El mundo nos impone los moldes, pero la palabra nos llama a romperlos de forma drástica. Te voy a hacer una pregunta, para que pienses en esto, para que pensemos en esto. ¿Oruga o mariposa? Te repito. ¿Oruga o mariposa? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Oruga? Mariposa. Muy bien. La palabra nos reta a la transformación. Mira, cuando hemos leído en Romanos 12, transformaos por la renovación del entendimiento, la palabra que aquí se usa en el original es metamorfó. Ya empezáis a ver, de esa palabra viene metamorfosis, ¿no? Y eso está conectado con la oruga y la mariposa. Fijaros, esta palabra solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, hasta donde yo sé. Una aquí y otra en Mateo 17, en la historia donde tenemos la transfiguración. Allí se traduce por transfiguración. Luego de esta palabra, transformación, podría haber dicho, hazte la metamorfosis. Digamos, si lo tradujéramos literalmente, ¿no? Y del término metamorfosis, ¿no? Metamorfosis refiere a un proceso biológico. Un proceso biológico que experimenta en su desarrollo algunos seres vivos y que consisten en que no solamente cambia de forma o de aspecto, sino que también cambia en su esencia, cambia todas sus funciones orgánicas. Y el ejemplo más conocido de la metamorfosis, ¿cuál es? El de la oruga y la mariposa, ¿verdad? Todos lo hemos escuchado ese ejemplo, ¿no? Mira, para que la metamorfosis tenga lugar, la oruga rompe su molde, rompe su esencia y cambia de esencia, ¿no? Y yo no sé cómo, la verdad que es increíble cómo ocurre eso, ¿no? Pero pareciera como algo, es algo sobrenatural, ¿no? Y da lugar a un nuevo ser, ¿no? Tú cuando ves una mariposa, ¿no? Es difícil, ¿no? Entender cómo procede de aquello, ¿no? Cómo procede de una oruga, ¿no? Ahora bien, esta ilustración, ¿no? Este hecho biológico, bien podría servir para describir lo que ocurre en el plano espiritual. En el momento que el creyente entrega, en el momento que nos entregamos a Cristo, empieza un proceso en nosotros de transformación, porque Dios nos quiere mariposas, no quiere que permanezcamos constantemente toda la vida en el molde de la oruga. Y es un proceso en cierta manera sobrenatural. Nosotros no lo podemos producir, pero el Espíritu Santo lo hace en nuestras vidas, a través de la obra de la gracia de Dios. El Espíritu Santo en su gracia obra en nosotros para irnos transformando, para irnos cambiando. Y ciertamente que nosotros, en un sentido, no lo podemos producir, no es de forma natural que nos sale a nosotros eso. Lo hace el Espíritu Santo, lo hace la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero en otro sentido, sí que somos responsables. Somos responsables de dejar trabajar al Espíritu Santo y no impedir su gracia en nuestras vidas. ¿Y cómo impido su gracia en nuestras vidas? Pues abandonándome, abandonando mi entendimiento, abandonando mi vida, a que ésta esté gobernada, esté regida por los valores de este mundo. En cuanto a los 3 moldes que hemos visto en el día de hoy, en cuanto a lo que pienso de mí mismo, en cuanto a cómo me relaciono con otros y en cuanto a cómo respondo a quien me daña y a quien me hace el mal. Y ciertamente, yo he de decir, y a mí me parece, al menos esa es mi experiencia, que es muy cómodo dejarse llevar por la corriente, que lo incómodo es pelear y sujetarse a la obra del Espíritu Santo. Eso es incomodísimo, pero esa es la lucha que el Señor nos pide. Porque Dios no quiere que ni tú ni yo, si somos de Él, nos quedemos en el molde de la oruga.
Y ahora mi pregunta es, ¿de qué estoy llenando mi mente? ¿De qué estoy llenando mi vida? ¿De qué estoy llenando mi corazón? ¿De rencor? ¿De animadversión contra otros? ¿De la tele? ¿De qué lleno mi vida? ¿La lleno de eso o la lleno de la Biblia, de la palabra de Dios, del Evangelio que es poder para salvación? El reto de hoy es, rompe moldes, revélate. Y lo único que puede motivarte, que puede motivarme a este desafío es el bendito Evangelio de salvación. Lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Las misericordias de Dios. Me gustaría terminar leyendo de nuevo Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor os bendiga.